mistaken me, I have to go. Bueno, a ver, ¿cómo comienzo esto? El editorial que acabo de hacer, bueno, está presente en todas las redes sociales, está en Twitter, está en mi canal de YouTube, está en mi página, donde la quieran agarrar está. Es muy recomendable que vayan pensando y que vayan eligiendo cómo informarse y con quién informarse. Este tema, que vengo tocando, el tema de lo que sucedió ayer en la Argentina, o el panorama post-elecciones, tiene que ver mucho con lo que le está pasando hoy al país, que es el tema económico. La Argentina tiene una economía indisciplinada, enferma, ¿no? Y los señores que están, ya el propio Massa dijo el otro día, que el gran fracaso del gobierno es no haber podido controlar la inflación, y no lo va a hacer, ya no lo puede hacer. Cada minuto que pasa se agrava la situación de la Argentina, el gobierno ya no tiene credibilidad, y es más, vuelvo a decir lo que dije en el editorial, la Argentina no tiene gobierno hoy, no hay gobierno. Es un país que está flotando a la deriva, en aguas turbulentas, en medio del océano, y no sabemos a qué puerto llegaremos. Lo único que hay es la vocación, tal vez, de un pueblo que quiera enderezar velas hacia algún puerto. Tampoco sabemos los argentinos dónde queremos ir, porque jamás hemos elegido el rumbo ni el tipo de país que queremos ser. Ayer, en un acto de desesperación, cuando vio que el dólar trepaba, eso, vuelvo a insistir en el concepto, para aquellos que dicen, específicamente los oficialistas, no, pero el dólar blue es una pequeña porción. La pequeña porción terminó acaparando todos los mercados, todos los supermercados, todo lo que se comercializa en la Argentina tiene relación con el blue. Por eso no había precios, por eso había desabastecimiento, por eso subieron los combustibles, por eso el pánico de la gente, por eso se frenaron las operaciones comerciales. Vos fíjate lo pequeñito que es la influencia del dólar blue. Y en ese acto de desesperación, el gobierno anunció la extensión por 90 días con aumentos del 5% en los famosos precios cuidados, como si eso le hubiese dado algún rédito, hubiese sido positivo. Encima, ¿quién lo anuncia? El titular de la aduana y jefe de la recientemente creada unidad de negociación de precios dio a conocer medidas para controlar la inflación tras la variación del dólar. Son tan idiotas los tipos que creen que a punta de pistola los tipos van a frenar el dólar o van a hacer que el comercio siga en forma normal. Guillermo Michel se llama el titular de la aduana y quien encabeza recientemente la creada unidad de negociación de precios. Dio a conocer esa medida durante una conferencia de prensa. Doctor Valeriano Colque, Jorge Calvo lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bueno, ya escuchó un poco a tu gran equipo y a tu audiencia. Bueno, ya escuchó un poco la introducción al tema, sí, ¿no? Sí, bueno, porque eso era previsible, estimado amigo, porque usted fíjese, usted como buen periodista debe recordar que hemos hablado en otra oportunidad, que el Fondo Monetario le pedía a Massa que devalúe porque no podía mantenerse ese margen, digamos, esa brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, los dólares financieros, por decirlo así, y además que eso contribuía a generar más cepo que evidentemente no podemos tener la cantidad de dólares que existen. Pero bueno, el gobierno se negó porque evidentemente estaban las elecciones y devaluar significaba correr con un costo político. Bueno, hoy está con las reservas en negativo en 10.400 millones de dólares. Necesita evidentemente dólares. Entonces, ¿qué hizo? Devaluó ayer, después de las elecciones, el lunes, después de la elección un 22% como un guiño, ¿no es cierto? Y esto ya estaba acordado con el Fondo Monetario de que iba a ocurrir después de las elecciones. Por eso el fondo le dijo, después de las elecciones te doy lo que me pediste. Primero voy a ver si cumplí con lo que te comprometiste, que era justamente devaluar este 22%. ¿Qué ganamos con la devaluación? ¿Qué se gana con la devaluación económicamente? Ninguna, en este momento no se devalúa. Cuando usted devalúa sin un programa, estimado amigo, tiene un saco roto.
Por eso están ocurriendo las ¿Y para cosas qué que devaluamos entonces? Esa es la pregunta. ¿Para qué lo hicieron? Claro, bueno, lo que pasa que esto tendría que haberse hecho antes con un programa para ir corrigiendo las distorsiones que se producían en la macroeconomía. Lo hicieron de última y sin programa, por eso impacta. Pero esto, en algún momento, alguno, ya sea el próximo presidente, sea quien fuera, va a tener que devaluar porque no puede existir semejante brecha cambiaria y no puede existir tanta cantidad de dólares. Entonces, esto hizo justamente para proteger las reservas, entre comillas, que no la protegieron, no quisieron actualizar el tipo de cambio oficial, solamente se apresuraron un poco el viernes pasado a devaluar un 12% cuando lo venían haciendo a través del sistema de Creuling-Peck, que es de evaluaciones periódicas del 7%. Entonces, evidentemente, esto los rebasó por total, en todo sentido, porque además, fíjese, si usted tiene una deuda de 20.000 millones de dólares a los importadores, porque a través del CIRA hay el convenio de que a los 180 días le van a dar los dólares recién a los importadores para la importación, valga la redundancia, de insumos. ¿Qué ocurre? Las empresas no pueden estar paradas, algunas sobre todo. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a los dólares financieros, y entre ellos al dólar que tienen a mano, que es el dólar blue. Entonces, compro dólares para seguir manteniendo mi actividad hasta esperar que el banco hasta que el gobierno me dé lo que me prometió a través del CIRA de importaciones. Aunque hay amigos que sí las recibieron, ¿no es cierto? Bueno, pero ese es un capítulo aparte. Entonces, ¿qué es? El que recurre al dólar que tiene a mano es un mayor costo que tiene, entonces necesariamente lo tiene que trasladar al precio. Y cuando lo traslada al precio tiene que subir el precio, valga la redundancia, para mantener el margen de rentabilidad. Y por eso ocurre esto que usted bien señaló al principio. No hay precio, hay incertidumbre, y evidentemente genera, como se llama uno cuando viaja en avión, dice, estamos en zona de turbulencia. ¿No es cierto? Bueno, y esto es lo que está pasando. Bueno, yo creo que el avión se está por caer, no es zona de turbulencia, ya estamos en una situación terminal. La Argentina no puede seguir así, o sea, no tiene rumbo, no tiene gobierno. Yo creo que hay, además de la crisis política, antes de la crisis económica, hay una crisis política. Por eso es que la gente no alcanza a comprender esto. El gobierno no puede manejar ya más el tema inflacionario, o sea, no le pueden exigir lo que no puede hacer. Porque no hay credibilidad ni confianza. Claro, lógico, exactamente, ese es el tema. Pero además le doy un dato, estimado amigo. Subieron la tasa de interés al 118%, que es la tasa nominal, que si usted le aplica los índices inflacionarios, pasa a ser una tasa efectiva del 200,9%. ¿Quién va a tomar crédito de esa tasa? El Estado solamente, porque la empresa privada no puede pagar esa tasa. Y segundo, eso lo hicieron justamente para que la gente renovara los plazos fijos en peso y no se vaya al dólar. La gente, como no le cree el gobierno, se le vencieron los plazos fijos y se fueron al dólar. ¿No es cierto? Porque además, sabiendo que le pagaron más interés, además le doy otro dato. Fíjese, los dos sectores más endeudados del país en este momento es el Tesoro y el Banco Central. Claro. En este momento la deuda del ELI alcanza, en algunos casos, algunos calculan, otros tanto más o menos. Yo estimé, porque de acuerdo a los cálculos que yo hago, en más de 60.000 millones de dólares. Y a una tasa de interés de esta envergadura, esto significa que el gobierno va a tener que pagar 1 billón de pesos mensuales de interés de la LELIC. Claro. Bueno, eso ya lo sabemos. Por eso le digo, ya acá el tema de cómo fue el choque ya lo conocemos. Ahora el tema es saber cómo salimos de esta situación. Yo creo que para eso la gente se expidió en las urnas el domingo y, estas medidas que va dando a modo de paliativo el gobierno son absolutamente intrascendentes. El famoso acuerdo de precios. Encima, imagínense el país que tenemos, ¿no? El acuerdo de precios que promociona el gobierno abiertamente autoriza la suba del 5%. O sea, imagínate vos el aumento del 5% como diciendo, bueno, esto es barato, ¿no? Cuando el 5% es la inflación que tienen los países serios anual,
Así es. Bueno, Pero entonces, además, estimado amigo, hay unas cosas que se acuerda que se vencía los precios justos y la nafta ahora después de las PASO. Bueno, acá siempre salimos a contrarrestar después de que suceden los hechos. No prevenimos antes. Y por otro lado, los programas que se dan en el gobierno, en y en otros gobiernos de precios cuidados, eso nunca tuvieron éxito, siempre fracasaron y seguimos insistiendo. Y le doy un caso, usted hablaba, ¿se acuerda que el gobierno habló de una sube de un 4,5% más o menos para julio, hasta las que se venzan los precios justos más o menos? Bueno, yo le doy algunos datos. Fíjese, en el mes de julio la papa aumentó 34,1%, la cebolla 19,7%, el azúcar 17%, eso subieron en el mes de julio. Además, le doy otro dato. Usted hace 70 días con un billete de 1.000 pesos compraba 1 kilo de azúcar y medio kilo de yerba. Hoy alcanza a comprar apenas 1 kilo de azúcar. No, sí, bueno, eso lo sabemos porque la gente sale, compra y tiene que vivir. Entonces, los que no se dan cuenta de eso, o si se dan cuenta, todavía persisten, son pertinaces en el error, es el propio gobierno. Por eso digo que acá hay una complicidad de todo el arco político también. Nadie le puede exigir ya a este gobierno que haga lo que no puede hacer. No tiene credibilidad, no tiene iniciativa, y encima lo tienen a un rengo absoluto como es de presidente o de candidato a presidente de la nación. Entonces así le fue en las elecciones, ¿no? Bueno, pero inclusive claro, lo que sacó Massa para mí es mucho. ¿Qué quiere que le diga? Sí. ¿No? Sí, lo que pasa que, fíjese lo que pasa que estas cuestiones se tienen que arreglar sí o sí, sea quien sea el presidente, pero evidentemente necesita hacer como no queremos hablar de la palabra ajuste, sí, pero sí las correcciones macroeconómicas que vienen de décadas mal. Le doy un caso. Uno de los que incrementa el déficit fiscal del Estado es el pago a la jubilación, y no lo digo porque le paga a los jubilados, sino porque no alcanza lo que hacen los aportes que están en blanco, que es de un aporte y necesita 4 aportantes para mantener los jubilados. Entonces, al no haber eso, el Estado tiene que pagar de alguna manera, a través del déficit, las míseras jubilaciones que le están pagando. La única manera de corregir eso y bajar el déficit en ese sentido es corregir las leyes laborales sin que pierdan derechos los trabajadores y actualizarla y hacerla perceptible para todos los empresarios que quieran tomar en blanco. Entonces, eso en alguna medida va a contribuir a mejorar y a bajar el déficit de la caja de jubilación. Le doy un ejemplo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después, bueno, hay que hacer todas las correcciones, entre ellas, por ejemplo, bajar el déficit fiscal sustancialmente, bajando el déficit fiscal. Bueno, pero ya Milei ha dicho que eso lo sabe. Milei ha dicho, mire, yo no tengo problema con el fondo, no me venga a correr con el fondo. ¿El fondo qué pide? El ajuste, yo lo voy a hacer mejor que el fondo, lo dijo, ¿no? Pues ese es parte de mi proyecto político. Le cuento a la gente que el dólar hoy está en 765. La inflación en lo que va de este año 2023 es del 60,5%, ¿no? Eso como la que va a venir es la que va a venir. Claro. O sea, la de agosto que va a venir, ya se habla de 2 dígitos de inflación, porque subió la nafta. Y todos los precios que se fueron ahora con este problema que hubo entre el lunes y a hoy y lo que vendrá, evidentemente la inflación va a ser de 2 dígitos, se calcula para agosto, ¿no? Y septiembre, porque esto evidentemente tiene impacto posterior, ¿no es cierto? Bueno, y esas cuestiones... Bueno, el tema económico siempre va a estar subordinado al tema político. Pero por supuesto... Hay que ver qué hace la Argentina el día 22 de octubre. Hay que ver si el gobierno de Fernández termina en diciembre o se va antes. No creo, porque hay una ley que se llama una ley que salió con la nueva constitución de la cefalía, o sea que no se puede ir antes, ¿cierto? Se va Fernández, queda la vicepresidenta o la presidenta. ¿Se acuerda cuando No, pero o sea, cuando hablo de que se vaya Fernández o que se puede ir, porque esto es lo que viene sonando. Lo está manejando más ahora el gobierno. Claro. Bueno, no, yo creo que no hay gobierno.
Massa empezó a gobernar el 3 de agosto del año pasado. ¿Cómo? La Massa está cumpliendo las funciones de presidente, de ministro y de candidato. Eso es lo increíble. Bueno, muy bien. Valeriano Colque, gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a vos por tu llamada. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Valeriano Colque, economista.